Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simmons. Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. La semana pasada estudiamos acerca de cómo Jesús fue rechazado en el pueblo donde él fue criado. Luego, él comisionó a los 12 para ir de dos en dos para predicar acerca del Evangelio del reino de Dios y realizar milagros que respaldaban la predicación. Esta semana vamos a leer Marcos 6, 14 a 56. Marcos 6, 14 a 16 dice así: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. La primera mitad de Marcos está dedicada a mostrar al lector quién es Jesús. Hasta ahora hemos notado que los líderes del pueblo judío creen que Jesús hace sus obras milagrosas por el poder del diablo. La mayoría de la gente le busca para un milagro o una liberación. Y aún los discípulos preguntan: ¿quién es este? Aquí vemos que el rey Herodes, en representación del poder político del Imperio Romano, tiene un concepto completamente equivocado de la identidad de Jesús. Versículos 17 a 29 narran las circunstancias de la muerte de Juan el Bautista. Aunque Herodes había escuchado el mensaje de Juan de buena gana y temía a Juan, considerándolo un hombre justo, lo decapitó para agradar a su mujer y a los invitados a una fiesta. Este evento prefigura lo que va a pasar a Jesús. Vamos a ver que Pilato consideraba que Jesús no merecía ser crucificado, pero accedió para agradar a los líderes judíos y para evitar un disturbio. Marcos 6, 29 a 33 dice: Cuando oyeron esto sus discípulos, o sea, la muerte de Juan, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se montaron a él. Estos versículos dan a entender que Jesús y sus discípulos fueron rodeados en forma continua de tanta gente que no podía descansar ni aun comer. Jesús intentó llevarles a un lugar despoblado, pero al llegar allá estaba ya lleno de gente. El versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La frase ovejas sin pastor aparece en el Antiguo Testamento en Números, en Segunda de Crónicas y en Zacarías 10:2. La cita en Zacarías es al comienzo de una sección donde el profeta critica a los líderes de Israel, o sea, los pastores, porque estaban ejercitando su liderazgo para provecho personal sin considerar el bien del pueblo. Marcos 6, 35 a 44 narra la alimentación milagrosa de 5,000 hombres, juntamente con sus familias, con 5 panes y 2 pececillos. Este milagro es uno de los muy pocos eventos en la vida de Jesús que está reportado en todos los 4 evangelios. Podemos concluir que es una obra clave para entender quién es Jesús. Marcos y Mateo también narran un milagro similar, donde Jesús alimenta a 4,000 con 7 panes y pocos peces. Marcos hace un énfasis especial en esto, pues usa la palabra pan 11 veces en los capítulos 6, 7 y 8, la parte del Evangelio que estamos estudiando en estos días. Los 2 milagros de alimentación en el desierto trae a la memoria la nación de Israel en el desierto de Sinaí, donde Dios les alimentó con el maná.
también trae a la memoria un milagro similar hecho por el profeta Elías Eliseo en 2 de Reyes 4, 42 a 44. Los Salmos 104, 135, 145 y 147, todos dicen que es Dios quien da alimento a todo ser viviente. Por eso estos milagros de alimentar miles es una prueba definitiva de que Jesús es Dios. En la naturaleza, Dios multiplica los alimentos a través de procesos naturales, donde el hombre se dedica a sembrar, cultivar, cosechar o pastorear, y el proceso demora mucho tiempo. En estos milagros, Jesús multiplica los alimentos en forma directa e inmediata, sin los intermediarios del agricultor y el ganadero. Marcos 6, 45 a 48 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Llama la atención que Jesús quería adelantárseles. Varios de los discípulos eran pescadores profesionales que habían atravesado ese mar en repetidas ocasiones. Probablemente cuando Jesús les hizo cruzar el mar, ellos pensaban que podían hacerlo en forma fácil, pues era su especialidad. Sin embargo, Jesús sabía que en esa noche ellos aprenderían que necesitan a Jesús, aun para realizar una tarea donde se consideraban expertos. Yo también a veces creo que puedo hacer alguna cosa sin la ayuda de Jesús, pero en Juan 15:5 me informa, separados de mí, nada podéis hacer. Versículos 49 a 52 continúan la narración. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este evento narrado en Marcos, Mateo y Juan, Lucas no lo narra. Mateo es el único que menciona que Pedro salió de la barca y andaba unos pasos hacia Jesús sobre el mar. El hecho de que Jesús puede andar sobre el agua es otra prueba innegable que establece que Él es Dios, el soberano sobre toda la creación. Marcos es el único que atribuye el asombro de los discípulos al hecho de que no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este comentario recalca la importancia de estos milagros de alimentación para entender la verdadera naturaleza de Jesús. Marcos 6, 53 a 55 dice así. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esta serie de milagros de sanidad es la tercera prueba que Marcos presenta en este pasaje. Jesús ni siquiera habla ni toca a los enfermos, sino los que le tocan a él o al borde de su manto quedan sanos. Comenzamos este estudio con las ideas equivocadas de Herodes acerca de quién es Jesús. Él decía que era Juan el Bautista, quien no hizo ningún milagro. Otros decían que era Elías u otro profeta. Con la narración de estos milagros, Marcos desmiente estas ideas. Aunque los discípulos todavía no entienden, es claro, Jesús es el Hijo de Dios. Padre, damos gracias por estas pruebas definitivas de quién es Jesús.
Señor, ayúdenos en los momentos difíciles donde tenemos dudas a recordar quién es Jesús y confiar y depender solamente de Él. Dios le bendiga.